Hola, buenas. En este vídeo voy a resolver un problema que apareció en la selectividad de Cataluña, no sé si fue en el año 2008, 2018 o 2017, no lo recuerdo, pero nos va a venir muy bien para repasar los conceptos de ban, payback y además añadimos también el concepto de la TIR, que no va a haber que calcularlo, pero sí va a haber que razonar el valor que puede tomar la TIR, la tasa interna de rentabilidad, dependiendo de los valores que toma el BAN. ¿De acuerdo? Con lo cual nos va a servir mucho para comprender definitivamente el concepto que estamos viendo en los dos vídeos anteriores. ¿De acuerdo? Bien. El problema en cuestión dice lo siguiente. Dice, la empresa de transporte de mercancías ligeras Menis de 40 Minuts SL puede elegir entre tres proyectos de inversión, A, B y C. Los desembolsos iniciales y los flujos netos de caja de los tres proyectos a lo largo de los 3 años son los siguientes. Y vienen aquí los importes, tanto de los desembolsos iniciales como de los flujos de caja expresados en euros. ¿De acuerdo? Bien, me piden. Sabiendo que el valor residual del proyecto B es de 20.000 euros y que el tipo de interés del mercado es de 5%, valore cuál de los tres proyectos conviene más a la compañía según el criterio del valor actual neto, BAN, y según el plazo de recuperación, payback. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a realizar el payback y el BAN de cada uno de los proyectos. Vamos a poner primero el del proyecto A. Vamos a hacerlo aquí. El proyecto A, vamos a ver. El proyecto A se caracteriza porque tiene una vida útil de 3 años. Vamos a hacer el gráfico. Una vida útil de 3 años. 1, 2. Año actual, año 1, año 2 y año 3. Y en cada año tiene los siguientes flujos de caja. Bueno, para empezar, en la actualidad hay que poner un desembolso inicial de 150.000 euros. En el año 1 tengo un flujo de caja neto de 70.000 euros y en el año 2 un flujo de caja neto de otros 70.000 euros y en el año 3 no tengo flujo de caja. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a calcular el payback, que podemos ver que va a ser muy sencillo, porque el payback ya sabéis que es un método estático de valoración de inversiones y vemos que al ser un método estático no tiene en cuenta el paso del tiempo en el valor del dinero y lo que trata de ver es cuándo recupero el desembolso inicial. Si recupero el desembolso inicial durante la vida útil, el proyecto es viable. Si no lo recupero, no sería viable. ¿De acuerdo? Entonces, veo que claramente el desembolso inicial no se recupera. ¿Por qué? Porque después del primer año tendría pendiente aquí aún 70.000 euros y en el segundo año, perdón, tendría pendiente 80.000 euros y en el segundo año nada más que recupero 60.000, con lo cual cuando termina el segundo año tendría pendiente de recuperar 10.000 euros y en el año 3 no genero nada, con lo cual no se recupera. Así que en el payback me dice que no se recupera y por tanto es un proyecto no viable. Vamos a calcularle el BAN a este proyecto. Ya sabéis que el BAN consiste en actualizar todos los flujos de caja al momento actual, nunca mejor dicho, y compararlos con el desembolso. ¿De acuerdo? Si la suma de los flujos de caja actualizados son mayores que el desembolso inicial, es decir, si el BAN es mayor que cero, pues tendremos un proyecto viable, ¿de acuerdo? Entonces, si actualizamos los flujos de caja, empezamos por el desembolso, como ya está en el momento actual, pues no hay que hacer nada. En el siguiente, el flujo de caja 1 son 70.000 y hay que actualizarlo un año a la tasa que me dice el problema, que es el 5%, viene el enunciado, sería 1 más 0,05, yo ya lo pongo aquí, dividido entre 1,05. Y el segundo flujo de caja tendría que sería 70.000 partido entre 1,05 y habría que actualizarlo 2 años elevado al cuadrado. Si yo hago esta operación, tengo que el BAN tendría un valor de menos 19.841 euros con 26 céntimos.
Bien, es negativo el BAN, con lo cual el proyecto no es viable. ¿De acuerdo? Tanto el payback como el BAN me dice que el proyecto no es viable. Hay que tener en cuenta una cosa. Aquí se ha dado la circunstancia de que el payback establece que el proyecto no es viable y que el BAN también establece que el proyecto no es viable. Esto es coincidencia. El payback y el BAN no tienen por qué llegar a conclusiones coincidentes acerca de la viabilidad de los proyectos, puesto que son dos métodos que utilizan criterios diferentes. Uno es un método estático, me habla de la liquidez, otro es un método dinámico, me habla de la rentabilidad. Es decir, en principio no tienen por qué llegar a conclusiones coincidentes. Bien, vamos a ver el proyecto B. El proyecto B me dice, bueno, también tiene una duración de 3 años. Vamos a ver, 3 añitos. Momento actual, año 1, 2 y 3. Bien. El desembolso inicial es el mismo, son 150.000 euros. El flujo de caja 1 son 40.000. El flujo de caja 2 son 50.000. Y luego, fijaos, aquí una cosa muy importante, me dice flujo de caja 3, 40.000. Pero si sigo leyendo el enunciado me dice que tiene un valor residual de 20.000 euros. Eso del valor residual quiere decir que al terminar la vida útil, el objeto en el que he invertido, ya sea una maquinaria o unos camiones, lo que sea, sigue teniendo valor. Y puedo obtener un valor vendiéndolo en de segunda mano, o lo que sea, ¿no? Pero puedo obtener un cobro adicional. Entonces, el flujo de caja del año 3 ya no serían 40.000, como dice la tabla, sino que serían 60.000. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcularle el payback y el BAN. ¿De acuerdo? Bien, el payback. Vamos a ver. El payback, ya sabéis, consiste en ver cuándo se recupera y después del primer año, cuando pasa el primer año, aún tendría pendiente de recuperar 110.000 euros. ¿De acuerdo? O sea, he puesto 150.000, he recuperado 40.000, tengo pendiente 110. Después del segundo año, tendría pendiente 60.000 euros. ¿De acuerdo? Y en el tercero resulta que genero justamente los 60.000 que tenía pendiente, con lo cual el payback son 3 años justos. ¿Es viable el proyecto? Es viable. ¿Cuánto tarda en recuperarlo? 3 años, es decir, justo la vida útil del proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a ver el BAN. El BAN lo calculamos igual que antes. Desembolso inicial 150.000. Actualizo el primer flujo de caja, que serían 40.000. La tasa de actualización es la misma, entonces sería dividido entre 1,05. Actualizo el segundo flujo de caja, que serían 50.000. El flujo, la tasa de actualización 1,05 elevado al cuadrado, puesto que son 2 años, ¿vale? Y el tercer flujo de caja, que son 60.000, lo actualizo también 1,05 y como son 3 años, elevado al cubo. ¿De acuerdo? Pues sería menos 150.000 más 40.000 partido entre 1,05 más 50.000 partido entre 1,05 al cuadrado más 60.000 partido entre 1,05 elevado al cubo. Pues fijaos, me da un BAN negativo de menos 14.723,03 euros. Ay, perdón, aquí. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que según el payback el proyecto es viable y según el BAN el proyecto no es viable, lo que decíamos antes. Es decir, no tienen por qué haber conclusiones coincidentes en este aspecto. Así que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. No se llega, es decir, si yo en lo que me baso es en la liquidez, es decir, en la posibilidad de recuperar el dinero, bien, pues me fijo en el payback y entonces pues sería viable. Pero si lo que me baso es la rentabilidad en los euros que yo tendría, pues
la verdad es que no sería viable, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el proyecto C, a ver qué me dice el proyecto C. Vamos a ponerlo por aquí. El proyecto C, a ver si hay más suerte y tenemos rentabilidad. En el proyecto C me dice, bueno, pues tiene mala pinta también, ¿no? Tengo un desembolso inicial de 150.000 euros en el año 1. No obtengo ningún flujo de caja positivo. En el año 2 tengo 110.000 y en el año 3 no tengo nada. Bien, pues vamos a ver. Ponemos aquí como siempre, la línea temporal, también 3 años, 1, 2, año actual, 1, 2, 3. Desembolso inicial, un pago de 150.000 euros. Año 1, 0 de flujo neto de caja. Año 2, 110.000. Año 3, 0 de flujo de caja. Bien, ¿qué pasa con el payback? Pues según el payback, vuelvo a tener el problema de antes. No lo recupero. Es decir, nada más que genero 110.000 euros en toda la vida útil del proyecto y resulta que he puesto 150.000, pues no se recupera. ¿De acuerdo? No recupero el desembolso inicial. El BAN. Bien, vamos a calcular el BAN, pero vamos, que ya te digo yo que tampoco se va a recuperar. Tampoco va a ser viable, ¿de acuerdo? Serían menos 150.000 y ahora nada más que haríamos este flujo de caja porque sería 0, ahora 110.000 dividido entre 1,05 actualizado 2 años y el tercero no se hace nada. Pues el BAN sería menos 150.000 más 110.000 partido entre 1,05 elevado al cuadrado menos 28.725 euros. No es viable. Así que, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que según el payback, el único proyecto que hay viable es el proyecto B. ¿Veis? Que se tarda en recuperar 3 años. Y según el BAN, ninguno es viable. Ninguno es viable, porque todos tienen un BAN negativo, es decir, el desembolso inicial no se recupera con los flujos de caja. Si yo tuviese que invertir en alguno, pues invertiría en el proyecto B, porque tiene un BAN negativo, pero bueno, es el menos negativo de todos. ¿De acuerdo? Bien. Este sería el apartado A del problema y ahora veremos el apartado B. En el apartado B me dice, a partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior, diga qué valor tendrá la tasa interna de rentabilidad de estos 3 proyectos de inversión, teniendo en cuenta que la tasa de actualización es del 5. Bien, aquí viene lo interesante desde el punto de vista del payback. Hemos visto que el BAN de los 3 proyectos es menor que 0, es decir, es negativo. Con lo cual, ninguno de los proyectos es viable. ¿Qué pasa? Que si el BAN me dice que los proyectos no son viables, la TIR va a llegar también a una conclusión coincidente. Es decir, la TIR me va a decir que el proyecto no es viable. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si ninguno de los 3 proyectos es viable, en los 3 proyectos la TIR va a ser inferior a la tasa de actualización, al 5%. Es decir, la rentabilidad que me dan estos proyectos, que es la tasa interna de rentabilidad, va a ser inferior a la tasa de descuento, es decir, a la tasa de interés del mercado o la tasa que yo le exijo como mínimo a los proyectos de inversión. Con lo cual, la TIR va a ser inferior al 5%. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo seguramente tenga que tener muy claro a la hora de hacer los exámenes también aquí de selectividad en Andalucía y a la hora de hacer los exámenes de clase. ¿De acuerdo? Si el BAN me dice que el proyecto no es viable, la TIR también me va a decir que el proyecto no es viable. ¿Y cuándo un proyecto no es viable según la TIR? Cuando es inferior a la tasa de actualización del mercado. ¿De acuerdo? Bien. Y después había otra pregunta en este examen de selectividad que me decía lo siguiente.
Bien, defina la tasa interna de rentabilidad y dice qué decisión tomaría ante 3 proyectos de inversión con los siguientes valores de la TIR, sabiendo que el tipo de actualización del mercado es del 3%. Bien, la TIR ya sabemos es la tasa interna de rentabilidad, es la rentabilidad relativa que me dan proyectos de inversión. También puedo decir que es la tasa de actualización que hace el BAN menor que cero, perdón, que hace el BAN igual a cero. Pero vamos, que en realidad lo que tenemos que saber es que la tasa interna de rentabilidad es la rentabilidad en porcentaje que me da un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Y ahora me dicen, si yo sé que el tipo de mercado es del 3%, ¿yo qué haría con cada proyecto de inversión? Bien, pues el primer proyecto de inversión es un proyecto viable. Yo lo llevaría a cabo. ¿Por qué? Porque, fijaos, si yo llevo a cabo el proyecto de inversión, la rentabilidad que me da es un 5,35%. La rentabilidad alternativa que tendría sería conseguir un 3% en el mercado. Con lo cual la llevo a cabo. ¿Por qué? Porque la TIR es mayor que el tipo de interés del mercado. ¿De acuerdo? Aquí, aquí resulta que es indiferente. ¿Por qué es indiferente? Pues porque resulta que si yo llevo a cabo mi proyecto de inversión, obtengo una rentabilidad del 3% y si invierto en cualquier proyecto de inversión que exista en el mercado, voy a obtener la misma rentabilidad, con lo cual la TIR es igual al tipo de interés, así que es indiferente. ¿De acuerdo? Y en este caso, la rentabilidad que me da el proyecto es un 2,55 y la que obtengo en el mercado es un 3%, así que esto es un proyecto no viable, no invertiría. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad que voy a obtener es menor que la que obtendría en el mercado. ¿De acuerdo? Bueno, muchas veces tenemos que tener en cuenta que la tasa de actualización del BAN no es exactamente el tipo de interés del mercado. El tipo de interés del mercado es una referencia, pero nosotros sabemos que muchas empresas añaden o utilizan una tasa de actualización diferente al tipo de interés del mercado, puesto que le añaden primas de riesgo. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tasa de actualización, que nosotros hemos llamado con el nombre de, o con la abreviatura de I minúscula, ¿de acuerdo? Es la rentabilidad que la empresa le exige a un proyecto de inversión, como mínimo. ¿De acuerdo? Es la rentabilidad que como mínimo una empresa le exige al proyecto de inversión. Entonces, lo más habitual que puedo decir es, como mínimo, ¿qué le exiges a tu proyecto de inversión? Pues lo mismo que me daría el mercado. ¿De acuerdo? Claro, que es muy complicado, porque el mercado, ¿qué es el mercado? El mercado son acciones, el mercado es renta fija, bueno, no lo sé. Así que bueno, la empresa lo que hace es poner lo que ella cree que como mínimo debería o le pediría a ese proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Con lo cual, si la rentabilidad que me da el proyecto es mayor que lo que yo le exijo como mínimo, pues el proyecto es viable. ¿De acuerdo? Es perfecto. Ahora, si es menor, como pasa en el último, pues no sería viable. Bueno, espero que haya quedado claro del todo el concepto de la TIR. Si no es así, podéis preguntar dudas en cualquier momento a través de comentarios en los vídeos, a través de las redes sociales que tenemos. Y nada, y nos vemos en clase. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.